Continuamos con más de El Repaso y vimos este sábado el funeral oficial del Papa Francisco, donde jefes de Estado de casi todo el mundo acudieron a presentar su respeto al Vaticano, a la comunidad de católicos alrededor del mundo. Y para hablar acerca del legado del Papa Francisco, tenemos aquí al diácono Jacinto Sención. Él va a decir de qué parroquia ahora. Que vamos a conversar con él acerca de qué deja, cómo vamos a recordar a Jorge Mario Bergoglio en su función de Papa Francisco. ¿Cómo usted lo va a recordar en términos particulares? Muchas gracias por esta invitación a este espacio tan visto. Y aquí estamos nosotros desde la parte de la diaconía, que es el servicio. Y sobre todo en este contexto de este funeral del Papa Francisco, que ya hoy a las 10 de la mañana fue su funeral. Como usted decía, ¿cuántos mandatarios? 50 mandatarios, Sí. 10 reyes, cerca de 200.000 personas. Y todo lo que ha sido el funeral, lo que es el miércoles, el jueves, la gente queriendo darle ese último adiós, fila hasta de 10 kilómetros, gente esperando hasta 4 horas para pasar. Sí, sí. Y ahí está, ese es recogiendo los frutos de lo que fue el Papa Francisco, no solamente para la Iglesia Católica, sino para el mundo, con ese liderazgo. Y vamos a tener que hablar del Papa Francisco por mucho tiempo, porque solamente en su pensamiento, hablar de los documentos que escribió el Papa, hablar de la encíclica de Laudato Si, todo ese tema que tiene que ver con la parte medioambiental. Y ya conocemos todos nosotros lo que ha pasado en el mundo con el tema medioambiental. En nuestro país, la República Dominicana, es un desastre. Y cómo él con ese documento hace un llamado al mundo a tomar conciencia. Pero luego vemos el documento de Fratelli Tutti, hermano todos. Es una manera de uno ver lo que es un pensamiento, lo que es una persona con una calidad humana. Y la Iglesia, y de hecho yo he dicho que el Papa Francisco es de los signos de los tiempos. Y eso que hay que ir recordando. Y como iglesia, yo como diácono, que tuve la oportunidad de participar en la JMJ varias veces. Recuerdo que la Mundial de la Juventud, la primera vez en el 2013 en Brasil. Sí. Inolvidable. Luego lo que es Cracovia. En el 16, yo no fui a la de Panamá, que fue como en el 19, vino la pandemia. Y en la más cerca él no fue. Y luego la última en el 23 en Portugal. En Lisboa, una cosa. Entonces, tuve de cerca como en esos acontecimientos importantes para nosotros como iglesia, acompañando a los jóvenes y sobre todo en mi diaconado ver un referente de cómo hay que hablar de servicio en la figura del Papa. Definitivamente el Papa fue una persona que predicó algo y que todavía a su muerte se ve que su prédica se mantiene. Por ejemplo, él hablaba mucho de la humildad. Sí. Y si vemos todo lo que tiene que ver con su velatorio y demás, se muestra que ciertamente él quería que su entierro, su velatorio fuera lo más humilde posible, pese obviamente a la cantidad de personas que por la figura que era él, pues le acompañó en el último momento, pero con todo y esto, se veía la humildad del Papa. Una frescura que entró a la iglesia, muchas personas se habían alejado de la iglesia, y a raíz de la llegada del Papa Francisco, fíjate, es un pontificado 12 años, todo lo que pudo lograr en 12 años. Ahora, yo veo la figura de él, fíjate como nosotros como religiosos, como católicos, como cristianos, de Jesús hemos escrito un discurso a partir de sus hechos, de sus vivencias. Entonces ve la figura del Papa, que no solamente lo que escribe, sino que lo que escribe lo vive, entonces te hace ser coherente. Y él lo que ha hecho es ser coherente con el Evangelio. Pero también, bueno, por lo que usted dice... Él dijo que más figuras, más personas llegaron a la iglesia o volvieron a la iglesia por el Papa. ¿Por qué? ¿Qué fue esa esencia que el Papa le impregnó a la iglesia que logró que aquellos que de una u otra forma se habían alejado un poquito retornaran? Mira, todo cristiano debería ser un Cristo, que cuando a mí me vean, digan, por ese cristiano, a partir de los gestos, de las acciones, de cómo me expreso, de cómo trato el tema humano.
Eso es lo que dice. No es que tú andes con una Biblia por un lado y luego entonces ya tú sabes por ahí lo que viene. Yo le decía, cuando me toca acompañar a la iglesia católica, yo le decía, no se sientan mal cuando ustedes en la calle lo confundan con un evangélico, porque lo están confundiendo con alguien que está en la iglesia. Claro. Entonces, eso dice mucho a la hora de nosotros accionar, movernos. Entonces, tenemos que parecernos a Cristo. Entonces, Papa Francisco cala en la iglesia, cala en los jóvenes, una persona cercana. Recuerdo cuando al Papa le eligen Papa, lo primero que hizo fue agarrar su teléfono y llamar a la persona en Argentina que le vendía el periódico. Mira, ya no podré comprarte el periódico porque me han elegido Papa, ahora vivo acá. O luego en la Plaza San Pedro, ir saludando y caminando y de repente ver a un cura que era de su diócesis donde él estaba, pararse, no paren acá, y llamarlo, irlo. Esos son gestos de humanidad, de visibilizar al otro, visibilizar lo más desposeído, visibilizar lo más pobre. Él el sábado llamó a un párroco en Gaza para preguntar cómo estaba la cosa allá, decir que seguía en oración por ello, por el tema de la guerra. Y cuando uno ve su último discurso del Papa, es interesante, sí, claro, todo el tema de la paz, volviendo, el desarme. Si hablamos de fraterno tutti, todos somos hermanos, entonces como que la guerra no tiene sentido. Entonces eso es lo que un hombre, y ya conocemos lo que escribió nuestro presidente, que decretó 3 días de duelo, 22, sí, 23 y 24. Y él decía por qué lo hacía. Es que es un liderazgo mundial. Sí. En este contexto, ver a alguien como referente, y no solamente para los católicos, eso es interesante. Entonces eso es lo que estamos nosotros celebrando. Dice como estar contento, no porque murió, porque al final cumplía ya ahora 89 años, sí, en diciembre. 89. ¿Qué tú puedes esperar con 88 años una persona que no es fácil dirigir una iglesia en el Vaticano, que es un mandatario, porque claro, también el Vaticano es un mandatario? Entonces, viajando, fíjate, de los papas que más ha viajado, reunidos en sínodo. Y luego yo decía que vivir este tiempo de este año, que es jubilar, que se hace cada 25 años, de que el Papa lograra llegar hasta la Pascua de Resurrección y luego morir un lunes, octava de Pascua, es como decir, bueno, recuerden la Biblia que Jesús le dice a los apóstoles, yo me voy adelante a prepararle una morada. Jesús ahí se va el domingo y luego le preparó, fíjate, de una vez lo esperó. El Papa lo alcanzó el lunes. Usted sabe que también el papado de Francisco en estos 12 años no ha estado exento de polémicas, ha generado ronchas. Para muchos ha sido más revolucionario de lo que la iglesia podía soportarlo. ¿Sabían usted entiende que los cardenales sabían que estaban eligiendo a un revolucionario como Francisco al momento de su elección? Porque se tiene también muy claro que el Bergoglio, que fuera el arzobispo de Buenos Aires, dista mucho del Papa Francisco en algunos planteamientos. Era muy moderado y este viene a ser un Papa muy revolucionario. Sí, sí. Pero cuando uno analiza, en los últimos años, los últimos papas no son de los papables, de lo que la prensa va mirando. No, de verdad. Juan Pablo II no era. Y tú conoces excepto Ratzinger. Ratzinger sí, pero estaba ahí, estaba cercano y de hecho dentro de las votaciones el que estaba más cerca era el Papa Francisco. Y el Papa Francisco en un momento fue a Roma a reunirse y para renunciar, que ya... a renunciar en el sentido que ya no, y sin embargo no le aceptaron la renuncia, y fíjense cómo luego lo hacen papa. Ahora, yo lo que creo dentro de lo que es la elección del próximo papa, primero todo el mundo, todo el que está ahí que pueden votar por él por ser cardenal, tiene derecho a ser papa. Sí, claro. Tiene derecho, tiene la misma. Ahora, ¿qué va a primar?
Yo escucho por ahí, no, que ahora llegó la era de un papa negro. Y digo, no creo que Así tiene que es. ser el papa por ser negro, Así hablan. ni tiene que ser papa porque representa a Asia. Tiene que ser papa porque reúne las condiciones y realmente entre todos, desde la democracia y con la asistencia del Espíritu Santo, elegir realmente lo que a la iglesia le conviene. Bueno, ¿Por dijo, qué tan- dijo Ratzinger una vez que hubo papas que seguramente el Espíritu Santo por lo que hicieron no fue que lo eligió. Pero a Hemos mí- visto de todo en toda la historia de la iglesia, Sí. con Sí. papas, pero miramos, en los últimos años hemos tenido buenos papas. en Pero iglesia. la edad. Sí. Porque ¿por qué tienen que ser ya con 75, una edad tan 76. avanzada? O sea, bueno, ahora dentro de los elegibles hay algunos que tienen 60 bajitos. 67. 60 bajitos, Sí. 65. Los muchachos del los grupo. muchachos, 65. Entonces, ¿por qué tan Viejo. con avanzada edad, por no decirlo bien? Ya se ha marcado un precedente con la renuncia de Benedicto XVI. Sí. Y luego fíjate cómo el Papa Francisco también preparó su funeral. Tenía todo listo. Ujú. Y como hablaba, Era le como llegó, su sí, mañana. esperando, así que él estaba claro que no iba a pasar los años que duró Juan Pablo II, que lo veíamos ya a avanzada edad. Yo fui a un encuentro, una jornada, y ya no podía ni siquiera Parkinson. no Sí, podía tenía hablar. Parkinson. Entonces yo sabía que en cualquier momento el Papa Francisco podría también hacer la renuncia, tenía todo escrito, así que él estaba claro que la muerte estaba ahí y que estaba para la muerte. 88 años. Y fíjate que esos 12 años del papado ya le entró en edad. Claro. Y tú me decías, ¿cómo? ¿Sabían quién era él para elegirlo? ¿Y qué pasó con Juan XXIII? Eligieron un papa de transición. De transición. ¿Y qué pasó con ese papa? No solamente que duró, sino que creó un concilio, El Concilio Vaticano. revolucionó el Vaticano II. Yo creo todavía, y lo he dicho, que cuando uno lo analiza, lo estudia, todavía no es que está en pañales, pero falta mucho para degustar todo lo que implicó el Vaticano II para una renovación de la iglesia. Yo le estoy dando mucha vuelta porque no creo como que sea muy, pero no quiero desaprovechar la oportunidad de tener al diácono y no preguntarle. Las posiciones del Papa con respecto a lo LGTB, A la a la homosexualidad, migración, todo eso. para muchos dividió la iglesia entre los conservadores, los que siempre vieron la comunión a los divorciados, y otros que entienden que fue un papado que, caramba, se distanció un poco, como que generó ronchas entre los mismos católicos. Y de hecho, para muchos su influencia va a estar determinante entre los que se van a reunir a elegirlo, porque muchos que piensan como él, y hay muchos que no piensan como él, Claro. y lo han enfrentado. Incluso él tuvo polémicas públicas dentro de lo que se cabe, porque en el Vaticano no se maneja mucho esa polémica, pero sí diferencia con algunos cardenales, que lo separó de sus funciones, el que era asistente Claro. de Benedicto De XVI, hecho, hubo uno que le pidió que no participara. Claro. y se le apareció. Entonces, hay posiciones del Papa que fueron muy, generaron ronchas, y cómo se va a manejar eso y cómo se vivió dentro de la propia Iglesia Católica. Fíjate que cuando uno ve esos 12 años del papado de Francisco, estamos hablando que nombró cerca de 165 cardenales. Ay, 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 ay. Entonces, no te voy a decir que eso puede influenciar, estoy diciendo es que a la hora de elegir quién puede ser digno de ser cardenal, entonces, y luego hay muchas personas de De lo eso de él. que estaban, no tanto que sea de Como lo la de milicia. Claro. no tanto El que que está sea de lo de él, agarrando. Claro. Hay no tanto que sea de lo de él. acá. Entonces, él tenía una línea, él veía que podría ser un papado diferente. ¿El papa de dónde viene formado? El papa es jesuita. Jesuita. Y ya conocemos nosotros la vida de los jesuitas, de los dominicos. El papa era religioso, no era diocesano. Entonces, una línea de trabajar el tema social, de trabajar con los más desposeídos, está en lo que se llama en frontera, por eso se movió tanto con el tema de las culturas, de los pueblos. Los viajes que hizo era identificándose y visitando los pueblos minoritarios. Entonces, todos esos gestos de lo que se ha caracterizado el Papa Francisco te dice realmente que vino para hacer de una iglesia mucho más cercana. Y por eso le decimos nosotros, un pastor con olor a oveja.
Entonces hay que ver, y de hecho, yo me imagino el próximo Papa que ya está ahí a la esquina. Robert Saro, ¿te crees que sea? No sabemos, el Espíritu Santo y luego todo el que está ahí, que está representando al mundo, es que va a elegir y se van a poner de acuerdo. ¿Cuáles posibilidades hay de que el Papa vuelva a ser extranjero? O sea, que no sea un italiano. Podría conocido. volver a Italia, podría ser uno de Asia, podría No de ser África. podría ser un africano. ¿Y por qué no? Porque todo el que hay tiene derecho. Moreno. Tiene Hay varios derecho. morenos. ¿Quién iba a decir que iba a ser un argentino? Sí. ¿Quién esperaba eso? Y sin embargo, no estaba ni siquiera en la lista. O sea, que eso ejercicio que uno hace aquí en los medios No, es medio ocioso. eso. Nunca. Ahora el cabildeo está. Porque al final pero la claro. gente- Es lo mismo, Claro. ya es un cabildeo que Sí, se hace. Y claro. si ahora el diácono me dice que el Papa llevó a cardenal más de 100, es muy probable entonces. 165. Hay uno ahí que le dicen que es el segundo Francisco. Apellido, un Scipio o algo así, yo no recuerdo Sí, el nombre. uno de Filipinas. que estaba Exacto, hablando que de- dicen que es el segundo Francisco Tagle. precisamente por cómo piensa. Por cómo Fácilmente piensa. entonces los cardenales se inclinan hacia Yo allá. le voy a asegurar es que en poco tiempo vamos a escuchar la palabra Habemos Papa. Habemos Papa. Y creo que lo van a hacer rápido. Eso es lo que yo entiendo, que se van a poner de acuerdo, van a ir a votaciones. Para ser elegido Papa tiene que tener el 75% de la votación. Y se ¿Cuántos puede ir hasta votos? una segunda vuelta y tercera vuelta. Sí, claro. ¿No? Hay dos, en la mañana se hace 2 vueltas, 2 en la tarde. Si no logran, entonces hay que volver al día siguiente. Hasta que no terminen sacando al Papa, al nuevo Papa, al que va a sustituir al Papa Francisco, ahí van a estar en cónclave. Ah, ok. Encerrados, Hasta que llevando salgan. comida Con y todo. llave. ¿verdad? O sea, no salen hasta Mira que, que no ahora, eligen. ahora entran en un espacio de reflexión, de oración primero. Sí, claro. Así que no van a estar ahí, no, de oración para... Venga, dele para atrás. Porque el que no es de la iglesia tiene que saber eso. Entonces, a partir de ahora, ¿cómo es el proceso para la elección del Papa desde el inicio? Enterramos al Papa, ¿qué sigue? Ahora viene un tiempo de reflexión, porque tiene que ser también que la asistencia del Espíritu Santo esté en ello. Okay. Entonces vamos a prepararnos para que el Espíritu Santo entre en nosotros, entre en ello también las oraciones de nosotros, los diáconos, los feligreses, los obispos, los sacerdotes, todo el pueblo de Dios, a pedirle al Espíritu Santo que sea Él que obre y elijan lo que le conviene a la iglesia y lo que le conviene al mundo. Ok, Porque ya no es un tema solamente de el Papa, el principal líder de los católicos, sino que también es un presidente de un Claro, Estado. una figura. Una Claro. figura. Entonces, no puede ser cualquier persona. Mire, en este cónclave próximo, la Iglesia Dominicana no tiene ni voz ni voto. ¿Qué pasa con la Iglesia Católica Dominicana? No, primero, y ya lo he hablado en algunos programas, yo también tengo un espacio que se llama Voz para el Cambio, en la mañana todos los días, me ha tocado hablar de esto. Luego en Televida he estado ya durante 3 días con un programa especial, Vida y Sociedad, analizando estos temas. Uno ve muchas cosas, porque uno como comunicador, intentando, y fíjate cómo uno tiene un traje de comunicador, de diácono, de feligrés. Entonces uno ve tantas cosas en estas redes sociales, porque la gente muchas veces habla de lo que no conoce. A veces ni la misma gente de la iglesia, los feligreses, tampoco conocen, porque no nos enteramos de cómo funciona eso. Primero, ser cardenal es una atribución del Papa. Él es que hace una distinción porque es un título honorífico. Es como antes que también tenían lo que se llaman los monseñores, que el Papa lo quitó. Monseñor, mi señor. Ah, no, gente no que no sabía. era, gente que no, todo sabía. obispo es monseñor. Ah, no sabía que Pero era no todo monseñor es obispo. Ok. Entonces, una distinción a un sacerdote por sus obras, sus años, una distinción que lo hace el Vaticano. Ok. Entonces, Y puede ser hasta secreta ley. tengo para decirte que el año pasado, usted que conoce a los salesianos, el rector mayor salesiano le hicieron un cardenal sin ser obispo. Un laico podría ser cardenal, un sacerdote podría ser cardenal. Y acá lo hacen obispo, y fíjate que ahora está él dentro del cónclave, porque es cardenal. Entonces, es una distinción que hace el Papa. Hay países que no tienen, nunca han tenido cardenal. Y hay otros que tienen varios. Argentina tiene 4 cardenales. Y México creo exacto, que tiene... no por el tema del tamaño del país ni de la importancia. Entonces, como el cardenal, cuando lo eligen, que es un título honorífico, tiene que irse como cuando muere
Ahora, Eso no se va. lo que no puede después de 80 años, Elegir. no puede ser elegido ni elegir porque por ahí sigue siendo parte del colegio. El Porque colegio es un Cardel. título como mujer. Entonces, ¿qué va a pasar cuando el cardenal, y mira lo del nuestro, cuando él terminó su mandato como arzobispo, lo que manda la iglesia es que ese obispo mande la carta de renuncia a los 75 años. Y él la mandó. ¿Y qué pasó? No lo Hicieron aceptaron. No la aceptaron. 3 años más lo mandaron. Luego cumplió 3 años y la mandó nuevamente. Y duró 6 años. Lo mismo pasó con el obispo de San Juan de la Maguana, que también le mandaron una creencia ahí. Sin embargo, a otros le llega la carta y ahí mismo. Se fue. O sea, Sí, la iglesia católica dominicana que no tenga ni voz ni voto en este próximo cónclave no implica que esté en un proceso de crisis, No, de no tiene retroceso. nada que ver, porque cuando ahí está el cardenal vivo y coleando, fíjense que él estuvo en la Sí, parte de la tragedia, sí, claro. se acercó, tiene un poquito de Alzheimer en ese sentido, pero está más durito que muchos obispos que tenemos nosotros activos, Sí, sin duda. pero un tema de la edad. Entonces eso no tiene nada que ver, de que no estemos ahí por la edad del cardenal, eso no es ningún problema. Inclusive el Papa si quiere puede nombrar a otro cardenal en el país. Sí, es una atribución de él. Estamos flojos. Inclusive, si este no está y muere, puede durar un tiempo y nos nombran otro. Ahora, ¿cuál es la ventaja que tenemos nosotros como país? Y hay que sacarle provecho, porque tenemos acá lo que es la catedral, que es Primada. Santa María la Menor. Fíjense que el Papa va a ser ahí Enterrado. enterrado ahora, Sí. Santa María la Mayor, hoy. Y tenemos aquí Santa María la Menor. Entonces, por ser el primado, la primada de ¿qué? De América, entonces por esa distinción vamos a tener siempre, no fue así, porque no hemos tenido tantos cardenales, pero Hemos luego tenido ya dos en 500 el años señor de Vera y todo evangelización. eso. Entonces es posible que la tendencia sea esa, que cuando termine, muera López Rodríguez, tener por el tema lo que implica la primada de América, tener un nuevo cardenal. Bueno, pero que se apliquen, porque Sí, que estos sí. sacerdotes que Pero Para que hacer vean, la primada, pero que, estamos vean que, lentos, no estamos es, lentos. que no es crisis, no tiene nada que no ver, hay una crisis. ni que nadie es digno de ser. Aquí hay mucha gente que puede ser cardenal. E inclusive han hecho cardenal obispos que son eméritos, no, pero que ya están retirados. los sacerdotes y obispos de aquí están un poco flojos, vamos a ser honestos. No. Hay Bueno, muchos voceros del gobierno, otros son voceros de la oposición. De los Así es que está la haitianos, iglesia, de que los de los haitianos y demás. No. Eso lo estamos No, diciendo no, nosotros, exactamente. usted. No, no, Pero hay Eso que hay que mirar, atribuírselo a no. hay que nosotros. mirar la diversidad, De hay ahí que para acá, mirar en cuántas eso. personas están trabajando, que están siguiendo la línea también del Papa Francisco. Muchas Ojalá personas y lo hagan. en las comunidades, en los barrios, en diócesis, mucha gente que está La última trabajando. pregunta, porque se nos termina el tiempo ya y con esto cerramos. ¿Por qué exhiben los cadáveres de los papas? Es que, bueno, la cultura que tenemos nosotros es que la gente tiene que velar a su muerte. Claro, mirarlo. Hay que hacer su funeral. Sí, pero casi siempre los dignatarios es Tapado. Va a tapado. depender. Fíjate que a los reyes pasa lo mismo. Entonces, hablar de un papa, una especie de reinado, y luego la gente quiere verlo. La gente quiere estar cerca de despedirlo. Entonces, el papa se debe a la iglesia, al mundo. Fíjate que no es un mandatario a un país, Y eso. a un reinado. No, es una iglesia universal y donde la gente quiere estar ahí. ¿Cuántos mandatarios participaron? ¿Cuántos reyes? ¿Cuántas personas? ¿Cuántos embajadores? ¿Cuánta gente famosa en el sentido dentro Sí, de la claro. vida pública pasó por Hasta ahí ahí? hay buscacámara. Sí, porque tú sabes que es lo que dice el diácono. Un presidente es de una nación. Sí. Un papa es, 1.200 millones de... entiende, entonces Y luego eso- que al mismo católicos. tiempo que el jefe de la iglesia, el primado de Pedro, es también un gobernante, Claro, porque es del el Estado Vaticano. Vaticano, que donde quiera que hay un país, está la anunciatura y es un embajador del Estado Vaticano. Porque recuerden una cosa, las diócesis son iglesias particulares. Cuando la hacen obispo titular de esa diócesis, solamente por encima de él manda ¿quién? El Papa. El Papa. Interesante. Bueno, hemos conversado con el diácono Joaquín Sención. Muchísimas gracias por habernos compartido estas reflexiones, por arrojar luz en algunos aspectos donde teníamos dudas, y qué bueno que ese es el ánimo que tiene la comunidad católica en la República Dominicana. Gracias por habernos acompañado. Claro. Y ustedes no se muevan, que todavía queda más del repaso.